entrar a desarrollar en las semanas que vienen un tema que va a crear mucha controversia. Polémica para quienes nos siguen, no solamente la congregación, pero hay otros que ahora nos están escuchando en otras partes. Algunos van a estar a favor y otros van a estar en contra, y pero muy en contra de lo que voy a decir en estos días que vienen por delante. Pero creo yo que en este tema tenemos que ser ejemplo, y los voy a invitar a que vayan a el libro de Hechos en el capítulo 17, y seguir el ejemplo de los hombres de una ciudad llamada Berea. Y voy a hablar de la oración en lenguas. Hemos dicho que Jesús nos dice cómo tenemos que orar. Hemos dicho cómo Santiago nos dice que no debemos orar. Y vamos a hablar entonces, y hoy voy a hacer una introducción nada más, porque es un tema que debemos analizar a fondo, y les prometo que voy a ir a los pasajes más en los días que vienen, fundamentales, especialmente el libro de Hechos y la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y más exactamente el capítulo 14, aunque se falla en mirar el contexto de esa carta. Y vamos a poner a prueba esto que yo llamo hoy un movimiento más que una manifestación del Espíritu de Dios. Con ciertos cuidados vamos a tocar el tema, tratando de no ofender, pero sí tratando de ponerle los puntos a las íes y mirar las cosas que nos dice la palabra de Dios. Y después cada uno verá cómo se arregla con el Señor, si ha de someterse o ha de repudiar lo que el Señor nos dice a través del consejo divino. Déjeme que le lea rápidamente lo que nos dice el capítulo 17, si ya lo encontraron en el libro de Hechos. Dice verso 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciado la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Y así, entre paréntesis, fueron allá y alborotaron las multitudes como hicieron en la ciudad de Tesalónica. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden de Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Padre nuestro, bendice tu palabra, por favor, y ayúdanos a ver la luz que otorga la presencia del Espíritu en nuestras vidas, y también en este lugar y a través de este medio de filmación que lleva estos mensajes a todos aquellos que nos siguen. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Noten ustedes que otra vez, verso 11 dice allí que llegaron, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Contexto importante es versos 2 y 3. Estamos allá en Tesalónica. Esto queda más o menos en lo que es Macedonia, donde está Grecia, la ciudad de Corinto, toda esa región. Y nos dice que Pablo, como acostumbraba, había ido a ellos y por 3 días de reposo discutía con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Tomen nota eso, Lucas tiene mucho cuidado en los detalles. Y dice que él estaba declarando, pero abriendo la Biblia, abriendo las Escrituras que estaban en aquel entonces compendiadas, porque todavía todo el Nuevo Testamento no está cerrado. Está hablando del Antiguo Testamento.
Dice que entonces exponía y declaraba por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces, Pablo visitó algunas ciudades de esta región, de Tesalónica. Algunos creyeron, nos dice la Escritura, versículo 4, y gracias a Dios por eso. Y quiero que, dicho de paso, hagamos un paréntesis. No me voy a explayar en esto, pero quiero que tomen nota que la gente que creyó en Tesalónica y luego más adelante los que creyeron en Berea, versículo 12, no indica Lucas que estos hombres, al haberse convertido, hablaron en lenguas. Cuidado con esto, guárdenlo porque vamos a visitarlo la semana que viene, pero por ahora, aquellos que agarran el libro de Hechos, dejemos el capítulo 2, porque pienso que nada que ver con lo que se discutió hoy acerca de las lenguas, y ya lo vamos a probar en tesis eso, pero tenemos el capítulo 10 y el capítulo 19 que son los controversiales, donde tenemos casos de personas que al recibir el Espíritu Santo comenzaron a hablar en lengua. Pero cuidado, 2 episodios, acá se nos está diciendo que los que recibieron a Cristo en Tesalónica y en Berea, no se indica que recibieron esa unción que dicen que la gente empieza a hablar en lenguas. Eso es un paréntesis. Ténganlo ahí en la memoria durante toda la semana porque lo vamos a volver a visitar en su momento. Pero también agrega Lucas en el versículo 5 que también había personas que se opusieron y asumieron una postura de extrema hostilidad a esa predicación por medio de las Escrituras que llevaba, primero probaba a Cristo a través de ellas y luego, por supuesto, de comprometer a las personas de aceptar ese mensaje que es de salvación y esperanza. Debido a la hostilidad que se levantó, tuvieron que sacar a Pablo y su comité misionero de allí rápidamente, y entonces nos dice el versículo 10 en adelante que fueron a parar a esta ciudad de Berea, que está más o menos a unos 80 kilómetros de la ciudad de Tesalónica. Para hoy nosotros con el auto nos movemos rápido, en aquel entonces llevaba mucho más tiempo. Pero en fin, así es como nos relata o nos hace el planteamiento Lucas. Y entonces, en esta ciudad de Berea, noten ustedes que la reacción hacia la predicación de Pablo por medio de las Escrituras es totalmente diferente a la que tuvieron la gente en Tesalónica. Eso lo vemos, no me lo estoy inventando, ustedes lo ven que está ahí en la Escritura. Así que pongan mucha atención en esto que estoy diciendo. Así que nos dice en el versículo 11 que estos hombres eran más nobles que la gente de Tesalónica. En este caso está hablando, repito, no los que se entregaron, sino las personas que rechazaron el mensaje. Otra vez, otro paréntesis, la palabra eugenes acá quiere decir bien nacido, la palabra noble. A veces hablamos de personas, cuando queremos insultar a alguien le decimos que es un mal nacido. En este caso noten ustedes que dice que son personas bien nacidas. La palabra noble quiere decir, qué sé yo, una persona sincera, una persona leal, una persona de mejor disposición. Y Lucas entonces, que está relatando cómo funcionaba la iglesia, pone el punto sobre esta actitud sobresaliente de los hermanos de Berea. Ahora atención con esto, tomen nota que como Lucas nos va desarrollando la dinámica, porque dice allí que primero estos señores de Berea recibieron la palabra de Dios con solicitud. Es decir, que tuvieron pasión, recibieron lo que el apóstol hablaba y abrieron sus oídos, pusieron atención y tuvieron ese deseo de escuchar a ver qué es lo que este hombre tiene que decir. Este es un punto importante que notó Lucas cuando miró esta situación, cuando es testigo de estas cosas. La otra cosa que llama la atención es que inmediatamente se pusieron a escudriñar las Escrituras. Es decir, que escucharon a Pablo. Sin duda que les impresionó la exposición de Pablo en lo tocante al verbo, al Cristo, pero entonces dijeron, a esto hay que analizarlo un poco más. Y tomen nota que nos dice entonces que estuvieron escudriñando las Escrituras cada día
No se trata de escudriñar lo que dijo el predicador Pablo en ese momento, o llegar, por ejemplo, el domingo o el lunes y leer un poco, repasar lo que nos dijo el predicador el sábado o el domingo, sino que dice todos los días se tiraban de cabeza en las Escrituras a considerar todo el mensaje que el apóstol Pablo había planteado. Y el propósito de este esmero era para corroborar si la palabra estaba de acuerdo con las Escrituras o no. Yo aplaudo esto que están haciendo con las filmaciones porque esto le ayuda a las personas a irse a casa y considerar todos los días si acá estamos predicando la Biblia o no. Así que nos dice allí que creyeron muchos, no convencidos por la retórica de Pablo, sino convencidos por la palabra de Dios. Es decir, después de haber escuchado a este hombre y haberse volcado al estudio de la Escritura, se dieron cuenta que Pablo y la Biblia hablan la misma cosa. Y entonces nos dice la Escritura que ellos asumieron el compromiso de aceptar ese mensaje dándole el visto bueno. Ciertamente lo que este hombre dice es lo que nos ha dicho la Escritura a través de los siglos. Usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con el don de lenguas, no? Bueno, déjeme decirle una cosa, hermano y amigo. Cuando se trata de este tema de oración en lenguas, ¿somos leales a la palabra de Dios? Berea lo fue. Pero hoy en el siglo XXI, ¿realmente somos leales a la palabra de Dios o somos leales a la experiencia? Porque el hecho de que haya personas que dicen tuve la experiencia de hablar en lenguas, eso no quiere decir que usted está siguiendo las pautas que están en las Sagradas Escrituras. Y voy a ir mostrándole esto en estas semanas. Tenemos una disposición correcta, una disposición acertada de dejarnos dirigir por la palabra de Dios en lo tocante a este asunto, o simplemente decimos, bueno, la Biblia dice ciertas cosas, pero lo voy a dejar a un lado. Por ahora lo que voy a escuchar y a tomar nota es de esta experiencia que no la puedo negar. Yo he tenido una experiencia y nadie me puede negar que tuve esa experiencia. Bueno, pero si la Biblia niega la experiencia, discúlpeme, pero la autoridad no la tiene la experiencia, sino la palabra de Dios. Por eso pregunto, ¿es usted noble como estos hermanos? ¿Va a escudriñar las Escrituras? Así que esto es un asunto que no lo vamos a dejar quieto, lo vamos a analizar, como indiqué, no lo vamos a dejar quieto con el testimonio de algunos que dicen yo tuve la experiencia, eso no alcanza. Vamos a hacer lo que hizo esta gente, vamos a agarrar la información y la vamos a meter en el colador de las Sagradas Escrituras y vamos a ver qué destila de allí. Y si la Biblia nos muestra algo que es diferente, mi querido, tú tienes que tomar una decisión. O eres de Dios o no eres de Dios. Y punto. Porque no hay planos intermedios, no podemos jugar más con estas cosas. Cuando los incrédulos judíos de Tesalónica vieron que se les estaban abriendo las Escrituras, esta gente, o sea que la gente estaban siendo convencidos de la verdad de la predicación, reaccionaron en una forma violenta. Y mucha gente hoy, de la misma forma, cuando comienza a abrirse la Escritura acerca de este tema de la oración en lenguas, en lugar de decir vamos a ver qué dice la Biblia, reaccionan hostilmente en lugar de entrar en el diálogo. No pretendo ser hostil contra eso. Lo que quiero es que todos nos sometamos ahora al juicio de las Escrituras, yo incluido. Y de esa forma que dejemos a Dios hablarnos, siendo que Él imparte el don de lenguas, que Dios nos diga de qué se trata este tema. Y no que se levanten hoy estos caciques dentro de la iglesia y que postulan por su propia experiencia, que no se puede certificar, excepto por un laleo que sale de sus labios, pero que en cuanto al tema de si vino de Dios o de otra fuente no tenemos manera de corroborarlo y tenemos que aceptar eso prima facie, sin ningún tipo de cuestionamientos.
Tenemos entonces dos actitudes completamente diferentes y que ejemplifican entonces en un sentido lo que está sucediendo hoy en el mundo evangélico contemporáneo. Por un lado tenemos los que responden con hostilidad ante el cuestionamiento de las Escrituras, y por el otro lado tenemos personas que responden favorablemente a el dictado de la palabra de Dios. Voy a pedirle, hermano querido y amigos que nos escuchan, que haga lo mismo que hicieron estos hermanos de Berea. Probablemente esto corte en forma transversal a sus convicciones y tradiciones evangélicas. Pero le ruego, por favor, sea noble a la palabra de Dios. Y si acá no predicamos la palabra de Dios, váyase de la iglesia. Le recomiendo que no venga más a la iglesia. Si en esta iglesia le estamos predicando algo que no es la palabra de Dios, dispare. Pero si acá le estamos mostrando las Escrituras, tome nota y sirva a Dios, no al hombre, sino a Dios, como hicieron estos hermanos de Berea. Lo que hicieron estos hombres demanda a lo menos 4 cositas, no las voy a analizar todas a fondo, pero demanda tiempo. Es decir, cuando escuchamos estas cosas que se nos predican, como hizo Pablo, lo que hicieron los hermanos de Berea es dedicarle tiempo a analizar estas cosas, día a día. No un rato en el sermón del domingo, o al otro día tal vez mirando el video y quedándonos ahí nomás. No, dice que todos los días volvían vez tras vez para analizar a fondo este asunto, exprimir lo que tiene que decir Dios acerca de estas cosas. 2, dedicación. Una persona no analiza la Escritura si no se dedica a ella. Dedicados no a otra cosa, sino a estudiar las Escrituras. Y en este caso que estamos abordando es el don de lenguas. Número 3, sinceridad. Si la Biblia, tenemos que ser sinceros con lo que dice la Escritura. Hay personas que mienten, que dicen que recibieron el don y no lo recibieron. Personas que hacen un tarareo y que lo aprenden por repetición de todo el volumen o masa de gente que está alrededor, pero que realmente no recibieron un don del Señor y sin embargo dan testimonio público que ellos son personas que tienen el don de lenguas y no lo tienen. No son sinceros cuando dicen yo saco esta experiencia de las Escrituras cuando la Biblia no habla de tal cosa. Y ya vamos a mirar cómo Primera de Corintios capítulo 14 está totalmente retorcido para hacer probar algo que no está probado en la Escritura. Ya ustedes van a sacar la conclusión y pueden descalificarme o aprobarme en lo que les digo. Y número 4, pasión por la verdad. Hoy no tenemos pasión por la verdad. Nos tragamos las cosas, pero honestamente no estamos buscando la verdad de las cosas. Puede ser que lo que estamos diciendo, lo que nos dice la Escritura, va completamente en contra de nuestras convicciones y preferimos agarrarnos de nuestras convicciones antes que ceder a la verdad. Esta fue la gran falla que tuvieron los fariseos cuando el Señor ministraba en esta tierra. Ellos sabían que este hombre era un fuera de serie, sabían que hacía milagros, sabían perfectamente que ningún hombre, a no ser por el poder de Dios en él, podría hacer los milagros, y sabían y daban testimonio de estas cosas, pero lo traicionaron de todas maneras, lo mandaron a la cruz, porque no eran honestos con la palabra de Dios, no fueron honestos con Dios y no fueron honestos con ellos mismos. El hombre que dice que recibió el don de lengua y no lo recibió es un hombre deshonesto con Dios y consigo mismo. Y lo triste es que hay muchos que le creen al deshonesto en lugar de creer las Escrituras. Jesús dijo, vosotros oraréis así. No lo dijo el pastor, no lo dijo un apóstol. Jesús dijo, vosotros oraréis así, y yo creo en la inspiración plenaria y verbal de las Escrituras. Lo que dice, para mí es palabra de Dios. Y luego agrega en esa declaración y nos da ese hermoso modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, como en el cielo y en la tierra. Y quiero que observes que hay 2 cosas importantes en ese ejemplo de oración. Primero, Jesús nos dice que debemos tener presente la gloria de Dios.
Y luego nos dice debemos tener presente la voluntad de Dios. En ningún momento en la oración modelo Jesús hace énfasis en el hombre. Incluso cuando se pide perdón y se pide por las necesidades, todo es de Dios y para la gloria de Dios, no para exaltar al hombre. El centro de la oración, el modelo de oración que nos dejó Jesús, y no significa que tenemos que repetirla de memoria, porque ya nos indica en ese mismo Sermón del Monte que las repeticiones no sirven. Dicho de paso, hoy estuve escuchando horas de oraciones en lengua, a través de videos y cosas por horas. Ya estoy con ese tarareo que me tiene loco, horas. Y lo que he encontrado es que repiten el mismo tarareo en las oraciones. Y Jesús dijo, no pienses que por tu repetición, aunque sepas o no sepas lo que estás diciendo, que por eso serás oído. El Maestro nos dijo eso. La gloria de Dios, la voluntad de Dios, el centro de la oración es Dios. Y Santiago entonces nos dice a toda la iglesia de la dispersión, ustedes piden u oran y no reciben. Y dice que no recibimos porque pedimos mal. ¿Por qué? Porque pedimos para gastar en nuestros deleites. Bueno, pero uno me puede decir, bueno, ¿sabe qué, pastor? Espere un poquito ahí. Porque yo pedí y recibí. Y si yo pedí y recibí, va en contra de lo que dice Santiago, pedís y no recibís. Así que si yo recibí, tiene que ser que lo recibí de Dios porque le pedí a Él. Y sabe, pastor, yo puedo probarle eso con Santiago capítulo 1, verso 17, donde dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en lo cual no hay mudanza ni sombra de variación. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Santiago dice eso, la Biblia dice eso. Nos dice que toda bendición viene, buena bendición, buena dádiva, viene solamente, exclusivamente del Padre de las luces. Usted pidió y recibió. Pero ¿cómo sabe usted que lo que recibió es una buena dádiva? El hecho de que usted pidió y recibió algo, ¿usted estima que eso es una buena dádiva? La pregunta es, ¿qué criterio utiliza usted para determinar que eso que usted dice que recibió realmente es lo que Santiago dice en el capítulo 1, de que es una buena dádiva y por lo tanto tiene que descender del Padre de las luces? Yo no digo que no sea así. Lo que estoy diciendo es que tiene que hacer un cuestionamiento de eso con las Escrituras, para evaluar si eso que usted recibe viene realmente del Padre de las luces o viene de otra fuente totalmente diferente. Y vuelvo a repetir, no estoy diciendo en este punto que lo que usted recibe no es del Padre de las luces. Lo que estoy diciendo es, ¿cuestionó usted eso? ¿Puso a prueba eso que está recibiendo? Cuando yo recibí el llamado de pastoral y a predicar, la iglesia me tuvo que poner a prueba. Mi doctrina, mi predicación, y sigue poniéndome a prueba, y los aplaudo por eso. Cuando una persona recibe algún don del Espíritu, la iglesia tiene que confirmar eso. ¿Por qué razón cuando se habla del don de lenguas decimos que lo recibimos de Dios y no se confirma si eso es cierto o es una falsedad? ¿Qué criterio usamos para pasar de largo en eso? Cuidado con esto. ¿Qué criterio usamos entonces para llamar a algo un don de Dios? ¿Por el mero hecho de que estamos hablando en lenguas? ¿Orando a Dios en lenguas? Que usted tenga una experiencia espiritual no hace esa experiencia espiritual perfecta. Lo único y lo más lejos que puede llegar es que usted tuvo una experiencia espiritual y lo que eso relata como testimonio es simplemente usted tuvo una experiencia espiritual, pero que puede venir de cualquier fuente, de Dios o de otras. Porque tenemos testimonios, y hay muchos, y usted hoy día, gracias a la tecnología moderna, lo puede confirmar, de personas que practican otras religiones y aún el mismo satanismo y que hablan en lenguas. Y si usted escucha el tarareo que dicen esas personas en otros criterios, otros cultos, es exactamente la misma lalía, el mismo tarareo que escuchamos en los cultos evangélicos. Si yo tengo que probar las evidencias y pesarlas, me doy cuenta de que el asunto no es claro, entonces tengo que tener precaución en esto. Qué terrible sería que si recibimos un don de otra fuente que no es Dios, se le atribuyamos a Dios y demos gloria
y demos testimonio que algo vino de Dios cuando en realidad vino de otro lugar. No hay cosa más deshonrosa para Dios que eso. El apóstol Juan en su primera carta hace una recomendación que hoy no se tiene en cuenta. Primera de Juan capítulo 4, verso 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En la adoración y en el ministerio tenemos que estar haciendo preguntas constantes. ¿De dónde viene esto? ¿Viene de Dios o viene de otra fuente? Hoy no se hace, pero Juan nos dice, la palabra de Dios dice esto: probad los espíritus. Y la razón del por qué tenemos que constantemente probar los espíritus, y fíjense que ya en el primer siglo sucedía esto no es de ahora, dice: porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Se regó el mundo con gente que van a aparecer como que son de Dios, pero no lo son. Y verso 5 del mismo texto dice, noten ustedes que en cuanto a estos falsos profetas, son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Los cristianos no deberían oír eso, pero los del mundo prestan mucha atención porque está totalmente en acuerdo con lo que el mundo quiere escuchar. Por eso Juan dice: cuidadito, hermanos míos, amados, tengan mucho cuidado. En el verso 6 dice: nosotros somos de Dios. ¿Quiénes? Bueno, los que predican la palabra de Dios. Dice: el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Tesalónica no escuchó porque no eran de Dios. Berea sí escuchó porque era de Dios. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hermano querido, déjame decirte esto. Mira bien lo que dice Juan. La persona que, abriéndose la Escritura y dándonos una explicación la Biblia de las cosas de Dios, cierra sus oídos y crea la experiencia, esa persona, nos dice Juan, no yo, Juan, no es de Dios. Y hace sentido. ¿Cómo es posible que una persona que dice que es del Padre no puede agarrar la onda de la voluntad del Padre y se dedica a hacer otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la voluntad del Padre? Muchos ven a Pablo como el defensor de la oración en lenguas, pero se olvidan que es el mismo Pablo escribiendo a los creyentes en Corinto, diciéndoles en el capítulo 11 de la segunda carta, escuchen esto: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esto es impresionante. Lo que este hombre está diciendo, que hay falsos apóstoles, y creo que hoy los hay. Todos los hombres que hoy se llaman, y digo esto deliberadamente, todos los hombres que hoy se paran en las iglesias hispanas en inglés o en suajili y que dicen que hoy son apóstoles, tú eres un falso apóstol, eres un mentiroso, no tienes tal comisión. El oficio apostólico se cerró ya, y cuando tú declaras que eres un apóstol estás mintiendo y estás dirigiendo mal al pueblo de Dios. Pablo dice: se levantan falsos apóstoles, y esos falsos apóstoles son ministros no de Cristo, sino del Averno. Por eso dice Juan: probad los espíritus, cosa que la iglesia no está haciendo hoy. Y lo interesante es que Satanás no se presenta como Satanás como lo pintan en los cultos contemporáneos. Ese monstruo. A veces tenemos actos de exorcismo público donde la gente habla como una bestia, con rugidos terribles, como se nos muestra en las películas de Hollywood. Hermano querido, la Biblia dice que el diablo se disfraza como un ángel de luz. Tú no vas a ver a ese monstruo que nos pintan hoy. La Biblia no dice que va a aparecer como un monstruo, es un monstruo.
Pero la Biblia me dice, para ponerme en alerta, que Él va a aparecer como un ministro, como un ángel de luz. Y sus apóstoles no van a aparecer como demonios, sino como ministros del Evangelio, como ministros de luz. Tú vas a escuchar a esas personas y van a hablar de Cristo, los vas a ver con la sotana, los vas a ver gritando arriba de las tarimas, pero estos hombres nos pusieron en claro que serán ministros del infierno. Bueno, así le va al pueblo de Dios hoy. Para poder discernir, hermano querido, las experiencias, esas dádivas que muchos dicen que viene de Dios y que no haya venido de otro error o del error, hay que poner los espíritus a prueba, incluso el de Dios. Nota que no dice, probad los espíritus excepto el mío, probadlos todos. ¿Cómo detectamos nosotros el error y a los falsos apóstoles? Haciendo exactamente lo mismo que hicieron los hermanos de Berea, ni más ni menos. Dejando todo el cuento este que nos dicen de los púlpitos e irnos todos los días a la Escritura y hundirnos en ella. Y si la Biblia dice que es así, debemos decir amén. Pero si la Biblia dice que no, debemos salir corriendo de esa iglesia, urgente, y buscar donde nos alcance la sombra del Altísimo. Yo creo que ya con esto, si paramos el sermón acá, tenemos mucho para censurar en cuanto a la oración contemporánea. Hoy hay cualquier cantidad de gente que ora mal y están enseñando a los feligreses a orar mal. Y es por eso que el Evangelio no avanza. Vamos a mirar algunos ejemplos de pastores que, no sé, los escuché porque quiero ser justo, quiero ver dónde están parados. Mira lo que dice un pastor, un predicador popular. Muchos de los hijos de Dios deben ejercitar su vocabulario espiritual hablando en lenguas más seguido. De lo contrario, si es negligente, el cristiano seguirá hablando las mismas lenguas año tras año. Esa es la razón por qué tiene que recibir nuevas lenguas, vez tras vez, mejorando el hablar, el del lenguaje del cielo. ¿De veras? ¿Dónde está eso en la Biblia? Yo pregunto eso nada más. ¿Dónde dicen las Escrituras que debemos recibir una dosis constante de lenguas para que nuestro vocabulario crezca? La Biblia dice que cuando Dios da el don, dio el don. El don de predicación no es que me dio una pizca de predicador y después me dio otro poco más y después otro poco más y pasaron 18 años que estoy parado en el ministerio y al fin estoy donde estoy ahora. No digo que soy un gran predicador, no me malentienda, pero que estoy donde estoy ahora porque por 18 años Dios me estuvo tirando con el cuentagotas lo que hoy soy. Vamos, querido, por favor. Ahora, en cuanto a la importancia de hablar en lenguas, dice otro señor, le ayuda a guiar su vida, a darle dirección y claridad. Toma nota, ponte a censurar, analiza a la luz de la Escritura esto. Este pastor dice, le ayuda a la persona que habla en lenguas a dar dirección y claridad a su vida. Y usa el texto de Santiago capítulo 3, versículos 1 y 2, para probar su sermón, su tesis, donde el escritor dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces, y alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¡Ese es tu mensaje! Ese es el texto para probar que debemos practicar el don de lenguas. Y la congregación dice, amén, pastor. Claro que sí. Debemos orar en lenguas. Y este es un pastor, un apóstol, un hombre de Dios. Y la gente lo sigue, dice aleluya. El uso de las Escrituras es deplorable. La Biblia me dice que no es el don de lenguas lo que me da guía en la vida,
¿Qué dice el salmista en el Salmo 119, verso 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Dijo David el don de lenguas? No, la palabra de Dios. Pero esto que estoy diciendo hay muchos que van a decir, no, el pastor tenía razón. Santiago dijo que hay que hablar en lenguas porque eso me da dirección en la vida. Y bueno, vamos a ver a dónde llegas, a ver qué dirección. Ya eso dice en qué dirección vas. Otro predicador, y otra vez los ponemos en análisis para ver si es así. Seamos justos. Dice el predicador, sirve el don de lenguas de señal al creyente y al no creyente que la presencia de Dios y su poder. Dice este pastor, sirve de señal al creyente y al no creyente de la presencia de Dios y su poder. Eso es lo que predica en el púlpito y usa 1 Corintios capítulo 14 como punto de referencia. Usa la Biblia como hacía Pablo. Bueno, vamos a mirar a Pablo. Y Pablo dice en el versículo 22, así que las lenguas son por señal no a los creyentes. Pero este señor dice, es señal a los creyentes y a los no creyentes. Y la congregación escucha eso y dice, amén. En la iglesia he aprendido por la palabra de Dios que esto es una señal para todos. Y Pablo, ¿qué me dice otra vez? Es señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Tú podrás inventarte toda la disertación que quieras, pero esa partícula negativa cambia todo el sentido del texto bíblico o las palabras de Pablo. Le estás quitando a Pablo palabras y le estás agregando a Pablo palabras, porque Pablo no dijo eso, dijo otra cosa completamente diferente. Otro predicador dice, debemos hablar en lenguas todo el tiempo. Pablo enseñó eso. No, señor, Pablo dice que debemos restringirlas en 1 Corintios capítulo 14. La mayoría de los predicadores que están a favor de esto usan Marcos capítulo 16, diciendo que el Señor dijo que vamos a hablar en lenguas, entre otras cosas. Bueno, vamos a mirar Marcos capítulo 16 y veamos el trabajito que hacen estos grandes predicadores de la Biblia en la actualidad. Déjenme que encuentre esa cita. Dice, verso 16, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Déjeme decirle, ahora no tenemos tiempo para analizarlo, ya lo veremos, pero esas nuevas lenguas no son lenguas angélicas como se interpreta hoy, son lenguas para predicar el Evangelio. Aunque no se puede probar en ese versículo, pero por el contexto de la Biblia, eso es lo que sucede. Pero resulta que no termina allí. Jesús dijo algo más. Verso 18. Dice que además de hablar nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortecina, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, ¿sabes una cosa? Si realmente estás agarrando ese texto para probar tu tesis, abraza una cascabel y después hablamos. Demuéstrame que realmente seres consecuente con las Escrituras. Tómate un frasco de veneno de ratas y entonces si te veo caminar después de 2 horas sin problemas, entonces conversamos. Pero no me vengas con tu manipulación de la Biblia. Tienes que usar todo lo que Jesús dijo, no lo que te conviene. Con mi señora vimos a un pastor en Estados Unidos que agarró literalmente ese pasaje bíblico y agarraba una serpiente, no sé si vieron algunos eso. Hoy está 2 metros bajo de la tierra el Señor. Lo picó una serpiente. Él saltaba con las víboras por todos lados diciendo, a mí no me va a pasar nada porque Jesús dijo eso. Bueno, está muerto. Y otros se tomaron venenos de rata en delante de la congregación para probar que no les va a hacer nada porque Jesús dijo, tomaréis cosa mortecina y no sucederá nada. Y también les tuvieron que lavar el estómago y otros pasaron por el funeral. Y allá van las congregaciones a escuchar a estos hombres. Los siguen. Orar en lenguas debería ser vuestra prioridad cuando nos ponemos a orar. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que nuestra prioridad en la vida es orar en lenguas? Jesús es el que nos dijo a nosotros cuál es nuestra prioridad. Glorificar a Dios y hacer la voluntad de Dios.
Y cuando pedimos a Dios, tiene que estar todo encerrado en su voluntad y no la nuestra. Eso no lo digo yo, eso lo dijo nuestro bendito Salvador. Estás hablando directamente con Dios al orar en lenguas. Really? Jesús nunca oró en lenguas. Y yo me pregunto, cuando estaba orando, entonces, ¿a quién le hablaba? Las lenguas, último ejemplo, revelan la sabiduría de Dios. Mira bien, las lenguas revelan la sabiduría de Dios. Bueno, en mi Biblia, ¿saben lo que dice? Que es la Biblia lo que revela la sabiduría de Dios. Es más, Pablo dice que la sabiduría de Dios es revelada por el Espíritu que escudriña todo lo profundo de Dios. Pero como no nos interesa el contexto de Pablo, sino solamente justificar una experiencia, hablamos de Pablo, 1 Corintios, capítulo 14, y tiramos todo el resto de la carta por la ventana. Podría pasar horas, enlistando declaraciones descabelladas como estas y que no tienen un solo asidero bíblico y sin embargo la gente los escucha. Cuando usan los textos bíblicos son una calamidad exegética. Pero la gente muchas veces que sale de los templos saben que el pastor está diciendo algo que no encaja con la Escritura. ¿Cuántos creyentes que salen de estas iglesias van manejando sus casas diciendo hay algo que no encaja con las Escrituras? Conozco hombres que han cuestionado las predicaciones, las exposiciones, los textos que no encajan y sin embargo vuelven domingo a domingo a esas iglesias a escuchar a un hombre que hace un desbarajuste con las Escrituras y entregan sus almas a semejante cosa. Bueno, la culpa es tuya. Lo que tendrías que hacer es, cuando detectas la mínima falsedad, es agarrar la valija y salir corriendo lo más pronto posible. Y como dijo el Señor, buscad y hallaréis. Busca un lugar donde se te predique como predicaba Pablo, la palabra de Dios. Abrir las Escrituras y dejar que la Biblia me hable a mí y que la Biblia juzgue mis experiencias a la luz del consejo divino. Si nosotros tuviésemos que pasar un papel en blanco a todos y cada uno de estos individuos y tomarles un examen de exégesis bíblica, lo que es la ciencia de la interpretación, todos salen aplazados. ¡Todos! Ni siquiera la F de fail. Les tirarían los profesores de seminario los papeles, diciendo, pero esto es una barbaridad, una herejía. Serían removidos de las escuelas, por no decir de las iglesias. Pero sin embargo, bueno, allá vamos, corriendo detrás de estas personas. Pablo le hizo a Timoteo una solemne recomendación, hermano querido. En 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15... Y qué lindo sería que hoy se tome en cuenta esta recomendación de Pablo. Le dice en el capítulo 2, verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios. Y note que dice a Dios, pero aprobado. No dice simplemente, preséntate a Dios. No te puedes presentar a Dios. Te tienes que presentar a Dios como corresponde, dice el apóstol Pablo. Y está hablando a Timoteo, que era un predicador, pastor, joven, pero ya lo pone en los caminos. Y le dice, mira, olvídate de todo lo que se cocina afuera. Había ciertos individuos que se metieron adentro de la iglesia y predicaban cualquier cosa, falsas doctrinas. Y Pablo, este muchacho, estaba preocupado y le dice, mira, ¿sabes qué? Tú preocúpate de una cosa, presentarte no delante de los hombres, sino delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Bueno, pero ¿cómo es esto? Y entonces lo explica, que usa bien la palabra de verdad. Hoy tenemos gente que usa la palabra de verdad, pero Pablo dice que la usa como corresponde. Y solamente la persona que usa la Biblia como corresponde es que se puede presentar delante de Dios aprobado y no presentarse delante de Dios condenado por haber hecho decir a Dios algo que no dice. Y saben una cosa, esa palabra allí, aprobado, en griego es muy interesante, significa cortar recto, cortar derecho, hacer una línea directa que es trazada por la verdad de Dios.
La palabra de Dios es una avenida que nos acerca pronto a Dios, no que está haciendo zigzagueos y alargando las verdades y confundiéndolas con otras cosas. No, Dios nos abre los ojos de nuestra ceguera espiritual y es el camino más corto para llegar a la verdad de Dios. Dios no es un Dios de confusión. ¿Qué pasa con el predicador que traza mal o corta mal las escrituras? Se presenta a Dios reprobado y luego presenta a sus feligreses u ovejas reprobadas, y todo lo que hacen es reprobado. Por eso en el capítulo 2, versos 1 y 2 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto ahora encarga a hombres fieles. Y luego dice que sean idóneos para enseñar también a otros. Hoy, mi querido, la gente no es idónea en las escrituras. Se dicen tremendas barbaridades. Se ha escogido no gente fiel a la palabra de Dios, sino fiel a las experiencias. Y el pueblo de Dios no es fiel a la palabra de Dios, es fiel a las experiencias. Y no entendemos que ninguna persona se presenta delante de Dios aprobado. Si tiramos la revelación por la ventana o jugamos con ella como se nos antoja. Y me vas a decir, hermano querido, que tú recibes un don de Dios cuando vives en desobediencia y completamente irreverente a la palabra de Dios y dices: ese don viene del Padre de las luces. Mentira, no puede ser. Dios no se contradice. Pero el pueblo está convencido que es así. El apóstol Pedro, disculpe que los paseo por la Biblia, ¿no? Pero dejemos que la Biblia nos hable. Ya la semana que viene voy a ser más expositivo. Capítulo 3, verso 15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, y escucha esto, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pero, a ver, ¿qué dice Pedro acá? Hay personas que agarran las palabras de Pablo, como hizo ese sinvergüenza que saca la partícula negativa y dice: el don de lengua es para todo el mundo, cuando Pablo no dijo semejante cosa. ¿Qué es ese hombre? Un indocto, según Pedro, que agarra las palabras de Pablo, las tuerce para su propia perdición. Pero entonces dice: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Recordemos a Jesús cuando dijo: vosotros oraréis así: hágase tu voluntad. En Tito, otra vez, estoy usando la Biblia, yo no estoy haciendo discursos y suposiciones. Esto lo dicen estos grandes hombres de Dios, que sí hablaron en nombre de Dios, no como hacen los falsos apóstoles de hoy. Capítulo 2 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Si tú no hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, no puedes ser un hombre aprobado. Pero para hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina, primero tienes que saber qué es la sana doctrina. Tienes que conocer cuál es la sana doctrina. Y entonces, cuando conoces cuál es la sana doctrina, vas a hablar lo que está de acuerdo con esa sana doctrina. Porque si hablas lo que no está de acuerdo con la sana doctrina, no estás hablando la sana doctrina, estás hablando una falsa doctrina. Y la falsa doctrina no desciende de lo alto del Padre de las luces, sino que asciende del averno del príncipe de la potestad del aire. Ese príncipe que se disfraza como ángel de luz y que lleva al ministerio falsos apóstoles que ministran su voluntad y no la de nuestro Padre. La palabra que aparece allí, sana, en griego significa sin enfermedad, saludable. Hoy la predicación está enferma.
Hoy la oración del pueblo de Dios está enferma. Hoy el pueblo de Dios está enfermo. ¿Y saben cuál es la parte más triste que me parte el alma? Es que nosotros sabemos que nos estamos alimentando de lo mortecino, de lo enfermo. Perdóname la expresión, pero somos creyentes carroñeros, que comemos lo que está podrido. Y no solamente eso, pero nos creemos ese fraude y lo aplicamos a nuestras vidas y vivimos el Evangelio, que es una mentira, una invención de estos individuos que nos hablan estas cosas. Y nuestra oración hoy es una oración egoísta, soberbia, arrogante, irreverente, que no escucha el consejo del Señor que dijo, vosotros oraréis así. Decimos, no Señor, yo voy a orar así. Y estamos orando con una doctrina enferma. Y por eso nuestros hogares están enfermos. Nuestros hijos están enfermos. Nuestras sociedades están enfermas. Nuestras iglesias son pestilentes. En los tiempos del Israel de Jeremías, uno de los grandes profetas, nos revela lo siguiente como palabra de Dios, capítulo 23, verso 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Jeremías 5, verso 30 y 31, esto me hizo temblar. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizan mentira y los sacerdotes dirigían por mano de ellos. El profeta es el que lleva la palabra de Dios al pueblo. Y nos dice este hombre de Dios, por palabra de Dios. No es la opinión de Jeremías, es Dios hablándole al pueblo. Y dice, mis profetas profetizan mentira. Y los sacerdotes que ministran a Dios en nombre del pueblo, ministran guiados por estos falsos y mentirosos predicadores. Y lo que le duele al corazón de Dios es lo que viene ahora. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Termina el Señor. La iglesia de hoy quiere lo que le están dando. A mí no me puedes venir con el cuento ese de que tú vas porque has encontrado la verdad. Bueno, cuenta, si tú te lo quieres creer, fine, se lo quieres contar a otro, ese es tu problema, pero a mí no me vengas con eso. Estos que son apóstoles hoy día, que dicen que recibieron el ministerio del Señor y predican, hacen un desastre con la Biblia, no me vengas a mí con que eres apóstol, tu autoridad no vale un comino. Tu autoridad es cuando tú te agarras de la palabra de Dios. Y aunque la palabra de Dios diga algo que va totalmente en contra de nuestras convicciones, yo me agarro de las Escrituras y digo, Señor, sea tu voluntad. Y he de orar para que Dios haga su voluntad. Y si me tiene que dar vueltas de adentro para afuera, como hizo con el apóstol Pablo cuando lo llamó al ministerio, bendito sea Dios que así sea. Y a eso le grito un amén. A eso le digo, aleluya Dios. Pero no lo que se hace en la actualidad con la palabra de Dios, que es vergonzoso, es lamentable. Hermano querido, ninguna persona se haría atender por un médico que fue aplazado en la Universidad de Medicina. A menos que a usted le falte algo en la cabeza, no sé. Yo no lo haría. Mucho menos acostarme en la sala de operaciones. ¿Estamos de acuerdo en eso? Yo no iría a vivir a un edificio donde el arquitecto y el ingeniero no pasaron los exámenes en la universidad. ¿Me voy a meter a vivir ahí? ¿Arriesgarme? Ni loco. No me haría representar por un abogado en la corte cuando el hombre no pudo pasar los exámenes en la universidad, salió totalmente aplazado. Voy a buscar a alguien que sea un experto en leyes, pero no buscar un pedazo de tarugo que no sabe ni siquiera abrir los libros de leyes o entender o recitar alguna de las leyes.
Yo no voy a confiar bajo ningún punto de vista subirme a un avión piloteado por un piloto que no pasó los exámenes de vuelo en la escuela de pilotaje. Pero miles de personas en la actualidad lo que hacen es ir a buscar a estos maestros que han sido aplazados en interpretación bíblica. Y llenamos sus santuarios, llenamos sus arcas. Hombres que no pasaron los exámenes, hombres que hoy ni siquiera pisaron jamás un instituto bíblico. Y algunos hombres que a lo mejor no tuvieron la chance porque o queda lejos o mucho dinero de agarrar un libro decente para consultar, para conversar con autores de entendimiento, hombres idóneos, como nos dice la Escritura, y tener una conversación a través de la lectura y la meditación y luego hundirme con el consejo de Dios. No, Señor, el Espíritu me va a inspirar qué es lo que tengo que decir el domingo cuando abra la Biblia, sin haber considerado absolutamente nada. Y la gente salta en los bancos y dice: bendito, qué predicación la de este hombre, cómo nos llena el alma, y empiezan todo el mundo a hablar en lenguas. Pero hágame el favor. Decía Jeremías, y eso era lo que el pueblo quería. Y vuelvo a repetir, lo triste de todo esto es que la gente sabe. ¿Saben cuántos creyentes he escuchado que hablan en lenguas, pero dicen, en Argentina he escuchado gente decir esto: este que está acá al lado, no, este no habla en lenguas. Pero ¿cómo? Si está tarareando. Sí, no, pero no. Es todo cuento, está imitando. He leído de pentecostales carismáticos que hoy ya no son pentecostales y que dan testimonio que ellos falsearon el don de lenguas. Pero resulta que cuando estaban orando, oraban en lengua y daban testimonio. Dios, el Padre de las luces, me dio este don. Y yo digo, pero ¿te das cuenta la clase de cristiano que eres? Y yo sé, los que me están escuchando, tú, que mientes, que dices que recibiste el don, tú sabes que no tienes ese don. Nos estás engañando a todos y estás engañando a los hombres y dando un falso testimonio de que Dios te ha dado algo que tú no has recibido. Por eso Santiago dice, piden y piden mal, no reciben porque están pidiendo mal. En el huerto del Edén, el demonio agarró la palabra de Dios y hizo un simple cambio. Cuando Dios le dijo a Eva, podrás comer de todos los árboles del huerto. Y simplemente agregó una partícula negativa, una sola letrita, o dos, una palabra, no. Con que Dios dijo, no podrás. Dios no dijo eso, el diablo dijo eso. Cuando el diablo se acercó a Jesús, le citó las Escrituras. Y si se tomas el trabajo de hacer lo que hicieron de Berea y le comparas cómo usó las Escrituras el diablo, vas a encontrar cómo manipuló las Escrituras para tentar al segundo Adán y hacer fracasar el plan de la salvación. Y gracias que el Señor confiaba en la palabra de Dios y no se deja engañar por el diablo. Y luego Pablo nos advirtió, y los apóstoles, de que se levantarían personas que usarían las Escrituras y harían arreglitos aquí y allá, interpretaciones fuera de contexto y todo tipo de manipulación. Nos dijeron, cuidado con esta gente, están adentro de la iglesia, escapen a esas personas. Se nos ha hablado hasta el cansancio de estos hombres que usan, trazan o cortan mal las Escrituras. Y sin embargo, mi querido, seguimos escuchando nosotros a esos hombres, ya sea por el YouTube o yendo a estas iglesias. Hermano querido, dime una cosa, ¿eres noble a Dios? ¿Eres noble a la palabra de Dios? Los de Berea fueron nobles. Y la iglesia de hoy no es noble. Y es por eso que en estas charlas que iniciamos hoy, abre tus oídos a la palabra de Dios, no al que te está hablando ahora. Abramos los oídos y luego vayamos a casa y hagamos el ejemplo que nos dejaron estas personas, de ir a casa día a día escudriñando en las Escrituras, y creamos entonces
lo que nos dice Dios a través de su palabra. Y escapemos, por favor, por el amor de Dios, escapemos de las garras del error, del egoísmo, de la soberbia que se escucha hoy en las oraciones en la iglesia supuestamente cristiana del siglo XXI. Ojalá que esto nos sirva de desafío en estas semanas que vienen por delante. La semana que viene vamos a hablar de Hechos capítulo 2, de punta a punta. Padre, por favor, te necesitamos desesperadamente, oh Señor, te necesitamos. Háblanos. Tus siervos escuchan, tus hijos escuchan. No nos sueltes de la mano, no nos abandones, oh Dios. Despierta a tu pueblo. Saca la venda de sus ojos. Detén, por favor, la falsedad. Aparta a aquellos que son del Averno, aquellos ministros de Satanás, que están escondidos, que no los podemos detectar, porque están disfrazados como ministros de luz. Señor, usan tu palabra, usan tu nombre, el nombre de Cristo, hablan de la salvación, hablan el mismo lenguaje que nosotros, pero hay pequeñas filtraciones que si somos atentos, tú nos dijiste que si prestamos atención día a día a tu palabra, podemos entonces descubrir la verdad, y solo la verdad que nos hará libres. Ayúdanos, Señor, a trazar bien la Escritura, a entenderla como tú tuviste la intención que se entienda. Ayúdanos a orar bíblicamente. Ayúdanos a orar haciendo tu voluntad y no confiando en las experiencias, en esas cosas raras que pasan hoy, Señor, y cosas que pasan públicamente y que van en total desobediencia a los modelos que nos has dejado en tu bendito consejo. Te rogamos tu dirección en este estudio y te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.